Buenos días, nosotros somos el equipo 2 y esta es la presentación de nuestra situación problema derrame de un ducto de Pemex. ¿Cuál es la situación problema? El derrame de hidrocarburos de un ducto administrado por la Refinería de Petróleos Mexicanos Pemex, ubicada en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, en el año 2014 provocó la contaminación del río San Juan, ocasionando daños en los ecosistemas del río, en los cultivos, en la calidad del agua para consumo humano, fauna silvestre y ganado. Aunque las evidencias de los daños ocasionados por el derrame ya no son físicamente visibles, se ha detectado que las instalaciones de la refinería siguen expulsando al exterior aguas residuales que contienen hidrocarburos y aceites, provocando un daño sobre la integridad de elementos naturales como el suelo o los cuerpos de aguas superficiales y subterráneos. Ante la evaluación de los daños ocasionados por la refinería, un grupo de trabajo integrado por residentes de comunidades rurales del municipio de Cadereyta, personas y profesionistas interesados en la atención del problema, han ingresado un documento ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos, emplazando a que hagan efectivas sus facultades de verificación e inspección y evalúe la operación de la refinería, con el objetivo de tener la certeza sobre cuál es el impacto ambiental y social de la misma. El grupo de trabajo pide que se realicen estudios de calidad del agua conforme a las regulaciones de las normas oficiales mexicanas aplicables en todos los acuíferos subterráneos, pozos de agua utilizados para consumo humano y ganado, ubicados en las comunidades del municipio de Cadereyta, Jiménez. Para entender más a fondo el problema, hay que ver la configuración electrónica, periodicidad y capa de valencia de los elementos involucrados. El carbono es un elemento químico con símbolo C, número atómico de 6, masa atómica de 12, es un metal tetravalente, lo que significa que tiene 4 electrones para formar enlaces químicos covalentes. El estado de oxidación más común del carbono es de +4, mientras que el +2 se encuentra en monóxido de carbono y en complejos carbonilos de metales de transición. El oxígeno es un elemento químico gaseoso con símbolo de O, número atómico 8 y peso atómico de 15.9994. Sus electrones de valencia es de 6 y su estado de oxidación de -2. Y por último, el hidrógeno es un elemento químico del número atómico 1, representado por el símbolo H, con una masa atómica de 1.00794 y es el más ligero de la tabla de los elementos. Generalmente se sitúa en el grupo 1 por poseer solo un electrón de la capa de valencia. A continuación podemos ver dónde se sitúan estos 3 elementos en la tabla periódica. Bueno, para mejor entender algunos de estos compuestos, aquí tenemos una tabla donde están los compuestos, sus enlaces, su geometría y su polaridad. Y como podemos observar, en algunos gases son muy similares en todo, en realidad solo cambia en los últimos, en la geometría y en la polaridad. Bueno, aquí tenemos la representación gráfica en estructuras de Lewis, que también, como decía, en los gases se logra observar otra vez su similitud y en los que variaban en algunas cosas también varían aquí en su estructura. Bueno, aquí también tenemos una tabla con las interacciones de las sustancias, su polaridad. En esta tabla podemos observar el estado de la materia de cada uno de los elementos. Sabemos que etano y metano son gaseosos y de hexano hasta el agua son líquidos. Luego, del metano al octano podemos ver que el punto de ebullición cada vez está incrementando. Esto se debe a causa de los carbonos que tiene cada uno. Y pues el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados. Luego del metano al agua, la viscosidad es baja, baja, media, media alta y alta. Y la volatilidad es alta, alta, media, media, baja, baja. Para la solubilidad, el metano tiene 3.3 mililitros dividido en 100 mililitros a 20 grados y el etano tiene 0.26 a 0 grados. El hexano, benceno y octano no aplica y pues el agua no puede ser soluble en agua.
Las propiedades de los compuestos dependiendo de su tipo. El metano es una molécula simple con un solo átomo de carbono y 4 de hidrógeno. Sus enlaces son covalentes y sencillos. El butano es una molécula ligeramente más compleja que el metano. Se trata de una cadena de 4 átomos de carbono rodeada por átomos de hidrógeno. Todos sus enlaces son covalentes y sencillos. El hexano es una cadena de 6 átomos de carbono rodeado por átomos de hidrógeno, al igual que el butano. Todos sus enlaces son covalentes y sencillos. El etano se compone de 2 carbonos unidos por un enlace covalente sencillo y 3 átomos de hidrógeno unidos a cada átomo de carbono para completar sus octetos. El benceno es un hidrocarburo cíclico aromático. Se compone de un anillo de 6 átomos de carbono unidos por enlaces sencillos y dobles y átomos de hidrógenos unidos a cada carbono para completar los octetos. Como hay dos formas diferentes de acomodar los dobles enlaces alternados entre los átomos de carbono, se suele representar de una manera como un aromático. Luego, las interacciones intermoleculares que ocurren entre las sustancias involucradas. Las fuerzas intermoleculares que ocurren entre los hidrocarburos son únicamente fuerzas de dispersión, ya que todas las moléculas son no polares. Las fuerzas intermoleculares entre las moléculas de agua son de dispersión, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. La interacción que habría entre moléculas de agua e hidrocarburos sería de dipolo-dipolo inducido, que es una interacción muy débil y por lo tanto no se mezclan. El grado de toxicidad de las sustancias y el impacto ambiental que pueden causar depende de los compuestos. El metano es asfixiante a causa de falta de oxígeno. Ninguna reacciona contacto con la piel u ocular. En caso de sobreexposición no se esperan lesiones. El etano es asfixiante a causa de la falta de oxígeno. En estado de gas no se espera ninguna reacción en la piel u ocular, pero en estado líquido puede ocasionar quemaduras. En caso de que la piel se sobreexponga, puede ocasionar dermatitis. A concentraciones muy altas puede ocasionar arritmias o paros cardíacos. El hexano puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias, al igual que el benceno y el octano. Puede ocasionar dermatitis, somnolencia o vértigo, y en caso de sobreexposición o ingestión puede dañar algunos órganos como el sistema nervioso. Tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos. El benceno puede ocasionar dermatitis, irritación ocular grave, defectos genéticos y hasta cáncer. En caso de sobreexposición provoca daños en los órganos. El octano puede ocasionar dermatitis, somnolencia y vértigo y es muy tóxico para organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos. Para el medio ambiente, todos estos hidrocarburos son inflamables, lo que puede ocasionar daño en la naturaleza. Al igual que algunos de estos hidrocarburos lastiman a los animales acuáticos, por lo cual estos compuestos que están presentes en el petróleo son malos para el medio ambiente y para las personas. Derechos humanos al agua potable y un ambiente sano. En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Social y Culturales adoptó la Observación General número 15. El artículo 12 del derecho al agua dice: el agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos. Dado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ningún gobierno de las Naciones Unidas puede negar el uso de agua potable o el uso de agua para la higiene. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, afirma que todos tienen el derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, por lo cual nuestro estilo de vida depende del estado en el que cuidamos nuestro planeta, sus recursos naturales y especies. En esta situación problema de parte de Pemex se rompe la ley en cada aspecto en los derechos humanos al quitarle a mucha gente su derecho al agua potable y a lastimar su ambiente sano. Las características y propiedades que debe tener el agua para que se considere potable. El criterio principal para que el agua sea considerada potable
es que esté limpia, salubre y no contenga sustancias o microorganismos dañinos para la salud. Tomando en cuenta la sustancia con la que se ve involucrada el agua en la situación problema, se tomaría una cantidad considerable de tiempo y recursos para que esta agua vuelva a cumplir con los parámetros requeridos, mencionados anteriormente. Nuestra propuesta de solución es que dependiendo de la localización de un derrame, existen varias formas de controlar su propagación y limpiarlo. Cuando los accidentes ocurren en mar abierto, las soluciones se reducen a rociar químicos que transforman el petróleo en gotas más pequeñas o simplemente quemarlo. Sin embargo, cuando el petróleo se derrama cerca de la orilla, existen más opciones, tales como succionar con camiones aspiradores, absorberlo con esponjas especiales, removerlo mecánicamente, usar agentes químicos para promover su degradación o quemarlo. En el caso de Cadereyta, donde se contaminó un río, se pueden usar las técnicas para derrame cerca de la orilla, por lo que contamos con muchas opciones. Usualmente la quema de petróleo para limpiar derrames es efectiva, pero se usa cuando es reciente y el petróleo forma una capa gruesa sobre el agua, por lo que no se podría usar en este caso debido a la antigüedad del accidente en Cadereyta. Las técnicas más viables parecen ser la absorción mediante esponjas especiales que absorben únicamente el petróleo y no el agua, o absorbentes naturales como la vermiculita, arcilla, caña de azúcar y cabello. La ventaja de los naturales es que son menos costosos que las esponjas hidrofóbicas y se pueden obtener de la región. Lo adecuado sería evaluar cuáles son los absorbentes hidrofóbicos más accesibles en esa región y colocarlos en puntos con mayor densidad de petróleo para poder absorberlo en mayor cantidad. Aunque existen diferentes esponjas para absorber el petróleo, normalmente se desechan después de haber sido usadas. Pero en 2017 se dio a conocer una esponja que es capaz de absorber el petróleo y luego exprimirlo para soltarlo. La oleoesponja es creada como la espuma de poliuretano, pero para que la esponja pudiera adherirse, crearon una capa delgada de óxido metálico, la cual funciona como pegamento para que las moléculas del petróleo se adhieran y más adelante se puedan exprimir. El fundamento detrás de esta solución es la existencia de materiales hidrofóbicos, que son materiales en donde la superficie naturalmente repele el agua. Son un fenómeno provocado por factores químicos y físicos. Estos materiales son el producto de la tendencia que tiene el agua para rechazar las moléculas no polares, y el efecto se amplifica cuando se usan superficies con imperfecciones microscópicas. Generalmente estos patrones microscópicos lo que hacen es incrementar el área superficial para amplificar el poder hidrofóbico al aumentar el contacto entre moléculas no polares y el agua. Gracias.